Continuando con la reacción conservadora a la Ilustración, se ha subrayado las discontinuidades entre la Ilustración y la contrailustración. El filósofo, el sociólogo Sidman, defiende que existían vínculos y afinidades entre ellas. En primer lugar, la contrailustración prolongaba la tradición científica desarrollada por la Ilustración. En segundo lugar, adoptó el interés de la Ilustración por las colectividades como opuestas a los individuos y la estudió a profundidad. Y en tercer lugar, ambas se interesaron por los problemas del mundo moderno, especialmente por los efectos negativos sobre los individuos. Ahora, ¿quiénes fueron los fundadores de la sociología como ciencia, de la sociología francesa? El primero fue Claude Henry Saint-Simon. Eh, su aspecto más importante e interesante para el desarrollo de la teoría sociológica conservadora y también influyó en parte de la teoría marxiana, que en muchos aspectos se oponía a esta visión conservadora, era que desde el punto de vista conservador, Saint-Simon pretendía preservar la sociedad tal y como era, pero no anhelaba el regreso a la vida de la Edad Media como lo promovían de Bonal y de Maistre. Claus de Saint-Simon era un positivista, es decir, que creía en el estudio de los fenómenos sociales, donde se debían implementar las mismas técnicas científicas de las ciencias naturales. Pero claro, desde un punto de vista radical, este autor previó la necesidad de reformas socialistas, especialmente en la planificación centralizada del sistema económico. Al decir que era un positivista, no fue tan lejos como Marx, aunque ambos previeron que los capitalistas suplantarían la nobleza feudal. Saint-Simon le parecía inconcebible que la clase trabajadora pudiera sustituir a los capitalistas. Eh, Después surge, influenciado por él indudablemente, Augusto Comte, quien es considerado el padre de la sociología porque fue el primero que acuñó este término. Ejerció una profunda influencia en los teóricos posteriores de la sociología, especialmente en Herbert Spencer y en Emily Durkheim. Él creía que el estudio de la sociología debería ser científico, al igual que muchos teóricos clásicos y la mayoría de los sociólogos contemporáneos. La obra de Comte puede considerarse, al menos en parte, como una reacción contra la Revolución Francesa y la Ilustración, a la que él consideraba la primer causa de la Revolución. Se sentía profundamente perturbado por la anarquía que reinaba en la sociedad y se mostraba crítico frente a los pensadores franceses que habían engendrado la Ilustración y apoyado la Revolución. Desde su perspectiva científica, el positivismo o la filosofía positivista, él buscaba luchar contra lo que consideraba la filosofía destructiva y negativa de la Ilustración. Comte se alineaba con con los católicos contrarrevolucionarios franceses, especialmente con Bonal y de Maistre, de los que experimentó también una gran influencia, pero sin embargo, al menos dos razones su obra debe ser analizada al margen de ello. Primero, que no creía en el posible regreso de la Edad Media, puesto que los avances científicos e industriales hacían imposible ese regreso. Y por otro lado, desarrolló un sistema teórico bastante más sofisticado que sus predecesores, un sistema que configuró en gran parte la temprana sociología. Comte desarrolló su física social, o lo que en 1822 denominó sociología, para luchar contra las filosofías negativas y la anarquía perjudicial desde su punto de vista que reinaban en la sociedad francesa. Él usó el término de física social, evidenciada en su afán por moderar la sociología a partir del método científico de las ciencias duras. Esta nueva ciencia, que para él terminaría por ser la ciencia dominante, debía ocuparse tanto de la estática social, es decir, de las estructuras sociales existentes, como de la dinámica social, es decir, del cambio social. Aunque ambas implicaban la búsqueda de las leyes de la vida social, él percibía que la dinámica social era más importante que la estática social. Este interés por el cambio reflejaba su interés por la reforma social, particularmente por los males creados por la Revolución Francesa y la Ilustración. Por lo tanto, no recomendaba el cambio revolucionario, pues consideraba que la evolución natural de la sociedad mejoraría las cosas y las reformas eran necesarias solo para empujar levemente este proceso. Esto nos lleva a la piedra angular del enfoque de Comte, que es su teoría de la evolución o la ley de los tres estadios o estadios.
Esta teoría propone que existen tres estadios o estadios intelectuales a través de los que la historia del mundo ha avanzado. De acuerdo con Comte, no solo el mundo atraviesa este proceso, sino también los grupos, las sociedades, la ciencia, los individuos e incluso la mente de las personas. El primero de estos estadios es el teológico y define el mundo anterior a 1830. Durante este periodo, el sistema principal de ideas enfatizaba la creencia de que los poderes sobrenaturales, las figuras religiosas diseñadas a partir del hombre, constituían la raíz y el origen de todos. En particular, se pensaba que era Dios quien había creado el mundo social y físico. El segundo estadio es el metafísico y se sitúa aproximadamente entre 1830 y 1800, donde este estadio se caracterizó por la creencia en que las fuerzas abstractas como la naturaleza lo explicaban todo mejor que los dioses personalizados. Y finalmente, en 1800 comenzó el estadio positivo, caracterizado por la creencia en la ciencia. En este estadio, la gente rendía, se abandonaba la búsqueda de las causas absolutas, Dios o la naturaleza, para concentrarse en la observación del mundo físico y social, en la búsqueda de las leyes que lo regulan. Eh, es evidente que su teoría del mundo se centró en factores intelectuales. Por ello, él afirmaba que el desorden intelectual era la causa del desorden social. El desorden se deriva de los antiguos sistemas e ideas teológicos o metafísicos que seguían existiendo en la edad positiva científica. Solo cuando el positivismo se hiciera con el control total, cesarían las revueltas sociales. Como se trataba de un proceso evolutivo, parecía innecesario fomentar la revuelta social y la revolución, ya que el positivismo llegaría tarde o temprano, aunque quizás no tan rápido como algunos lo deseaban. Aquí el reformismo social de Comte y la sociología y su sociología coinciden. La sociología podía acelerar la llegada del positivismo y conferir el orden del mundo social. Sobre todo, Comte no deseaba que se pensara en él como partidario de la revolución. Desde un punto de vista existía ya suficiente desorden en el mundo para el momento donde en cualquier caso lo realmente necesario a los ojos de Comte era el cambio intelectual y apenas podía aducirse razones para apoyar la revolución social y política. Así pues, tratando algunas posturas de Comte, estas ejercieron gran influencia en el desarrollo de la sociología clásica desde su conservadurismo, reformismo y postulados científicos básicos para generar una perspectiva evolucionista del mundo. Otros aspectos que merecen su obra fue el papel importante del desarrollo de la teoría sociológica, ya que, por ejemplo, su sociología no se centraba en el individuo, sino que empleaba comunidad básica de análisis en entidades complejas como la familia. También recomendaba el análisis en conjunto de la estructura y del cambio social. También para él creía que la idea de que la sociedad se caracterizaba por el conflicto era inevitable entre los trabajadores y los capitalistas. Además subrayaba la necesidad de elaborar teorías abstractas para salir al exterior e investigar y hacer investigación sociológica. Por eso es que recomendaba que se hiciera uso de la observación y la experimentación en el análisis histórico comparado. Por último, hay que decir que Comte era un elitista y creía que la sociología se convertiría finalmente en la fuerza científica dominante del mundo debido a su específica capacidad de interpretar las leyes sociales y de desarrollar reformas para solventar los problemas del sistema capitalista como tal.